Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca... La Escuela La Salle Tierra Nueva es una obra que está inmersa en una situación social muy difícil. Hay mucha violencia, asesinatos casi a diario, también la venta de drogas. Aquí hay puntos de distribución de droga en cada esquina. Los niños tristemente están en esa realidad. A veces vienen acá a la escuela contándonos que asesinaron a un tío, a un papá. Siempre es parte de, a veces las personas asesinadas es parte de la familia. Nosotros tratamos a veces de apoyarlo con lo poco que tenemos, porque a nivel económico también es una situación difícil. Muchos niños que no tienen ni para desayunar o para almorzar, ¿no? A veces han venido familias que los niños nos han contado de que solo cenan o solo almuerzan y los papás los mandan a dormir porque ya no tienen para comer en la noche. Entonces el hecho de dormir les ayuda para que ya el otro día pues, se levanten y ya puedan desayunar y 1 o 2 comidas al día. Y todo esto afecta también a nivel de aprendizaje. Algunos niños que su aprendizaje es más lento por muchas carencias económicas que se tienen, vienen sin refaccionar, vienen sin desayunar, sin refaccionar y a veces no traen, o sea, su panito para poderlo comer durante la mañana a la hora de refacción. Entonces los proyectos que nos han patrocinado han sido de mucha ayuda y de mucha bendición, porque han permitido que a veces los niños con esa pastita de atol puedan pasar durante la mañana. Hay veces que los niños se quejan de dolor de estómago, ¿verdad? Y lo primero que yo hago, porque ya conozco la realidad, es preguntarles si ya comieron algo, y los niños dicen que no han comido nada. Entonces, bueno, nos mandamos a comer algo, a veces de nuestra propia refacción les damos, ¿verdad? Y a darles alguna pastillita, porque también quizá por lo mismo, su situación económica también no les permite ir al médico. A veces nos toca a nosotros llevarlos al centro de salud, que lo tenemos aquí, gracias a Dios, a un costal. Se lo llevamos, ¿verdad? Lo llevamos, les damos algo y a veces es que se les baja el azúcar, por lo mismo que no han comido mucho. Entonces los proyectos han sido de gran bendición, pero los niños son felices. Los niños acá son felices, algunos no se quieren ir rápido por estar jugando, estar compartiendo. ¿Verdad? Los proyectos que nos han dado ha sido, como decía hace un rato, de mucha bendición. Ahora tenemos un laboratorio de computación, ¿verdad? Un laboratorio de computación que en sus inicios era de 1, 2, 3 computadoras. Los profesores siempre decían, soñaban con tener una computadora en clase para poderles enseñar a los niños qué es el teclado, que esto es el monitor, que es el mouse, ¿verdad? Y ahora pues ya ellos ya reciben clases desde los 5 años, que son niños de párvulos, hasta 6º grado primaria, que es lo que tenemos acá. Y ellos encantados de ir a recibir las clases. Las computadoras que nos donaron son de las más avanzada, ¿verdad? De la pantalla plana muy preciosa. Los niños están encantados y felices, ¿verdad? De ir a recibir las clases en el laboratorio. Y pues su aprendizaje es de mucha ayuda. Nosotros pues acá tenemos internet, se les ha ido enseñando lo básico, ¿verdad? Porque también el tiempo a veces no alcanza, ¿verdad? Pero sí, pues sí ha sido de mucha ayuda y mucha bendición. Igual lo de la refacción, los niños vienen y se les dan 3 veces a la semana, porque no nos alcanza para darles todos los días, ¿verdad? Se les da 3 veces por semana su vasito de atol, que es variado, ¿verdad? Se les da arroz con leche, haba, incaparina. Y eso también, pues, los niños lo esperan con ansiedad en algún momento, ¿verdad? Porque como no han desayunado, como decía hace un rato, y entonces el vasito de atol les nutre y ellos pues están muy felices. Y cuando en alguna ocasión que no se les pueda dar por alguna situación, que a veces también no tenemos agua, ¿verdad? Preguntan y ya nos van a dar el atol, y a qué hora nos dan el atol. Entonces sí, es de mucho apoyo y de mucha ayuda.
muele con cacahuate, se muele Este tipo de proyectos que realmente nosotros como maestros y autoridades educativas les estamos pues agradecidos, porque nosotros que vivimos aquí en esta realidad con los niños nos permite poderles apoyar en algo, ya que la situación económica de muchos papás es muy difícil, muy complicada. Entonces este apoyo es de ayuda, y esperamos que nos sigan apoyando para que los niños se sientan felices en esta escuela que es su segundo hogar. Hola, Carito. ¿Cómo te llamas tú? Él es el más chiquito de la clase. Pero va a crecer Él es el mucho más también. chiquito,